Bienvenidos al podcast del Profe Kelvin. Acá estaremos hablando sobre el regreso de los refrigerantes naturales a la industria. Nuestros amigos Isabel y Alberto estarán compartiendo con nosotros reflexiones acerca de este interesante y necesario tema. Hay algo en lo que rara vez nos detenemos a pensar cuando abrimos la puerta de un refrigerador para sacar agua fría. Claro, casi nunca lo hacemos. Exacto. O cuando entramos a una oficina perfectamente climatizada en pleno verano. Incluso cuando notamos que los servidores de Internet funcionan sin interrupciones, muy pocas veces reconocemos que todo eso es posible gracias a una red completamente invisible. Una red que básicamente sostiene a la civilización moderna. Así es. Asimismo, me refiero a los fluidos que hacen posible todo este confort y tecnología, los refrigerantes. Y bueno, vamos a desglosar este tema paso a paso, porque hoy tenemos una inmersión profunda, verdaderamente fascinante, preparada para quienes nos escuchan. Y estoy seguro de que es un tema que va a sorprender a más de uno. Fue creado por el ingeniero Kelvin Padilla, de la Academia Online Térmica Venezuela. Fíjate que es un material fenomenal para analizar. La misión de este análisis a fondo es tomar estos conceptos que a primera vista parecen puramente de termodinámica e ingeniería dura. Que pueden sonar un poco intimidantes al principio. Exacto, pueden asustar. Pero la idea es traducirlos de una manera clara y accesible para la audiencia. El objetivo es ir mucho más allá de las válvulas y los tubos de cobre. Ajá. Queremos descubrir la sorpresiva historia de estos gases, la física pura que hay detrás de su aparente capacidad mágica para mover el calor de un lado a otro. Que de mágico no tiene nada, ¿verdad? Nada, pura física. Y también explorar los verdaderos dramas químicos que ocurren en el interior de nuestros aires acondicionados. Lo más interesante de analizar este documento es cómo un tema netamente industrial esconde una narrativa, digamos casi cinematográfica, sobre cómo la humanidad intenta resolver problemas a gran escala. Es un punto de partida excelente. Y creo que la mejor manera de abordar esto es empezando precisamente con la historia. Al revisar la línea de tiempo que presenta el ingeniero Padilla, resalta un hecho que parece sacado de una novela de ciencia ficción. O de una comedia de errores, si lo piensas bien. Literalmente. La historia de la refrigeración es de manera muy real un círculo perfecto. Un bucle histórico que nos tomó casi 200 años completar. Todo empezó por allá en 1834 y la ironía de hacia dónde hemos llegado hoy es increíble. Sí, para entender la magnitud de esa ironía hay que situarse en el contexto de 1834. En esa época, los pioneros de la refrigeración no contaban con laboratorios químicos sofisticados para sintetizar moléculas a la medida. Claro, trabajaban con lo que tenían a la mano. Exactamente. Utilizaban lo que la naturaleza ya les ofrecía, es decir, los llamados refrigerantes naturales. Estamos hablando de elementos básicos como el dióxido de carbono, el amoníaco y los hidrocarburos. Que son súper comunes hoy en día. Sí, y desde el punto de vista físico funcionaban extraordinariamente bien para absorber calor. Sin embargo, presentaban desafíos técnicos inmensos y riesgos de seguridad altísimos para la tecnología de contención que existía en aquella época. Y ahí hay un detalle que me llama la atención sobre esa etapa. Si funcionaban tan bien, la industria debió encontrar la manera de hacerlos más seguros, ¿no? Uno pensaría eso. Pero la historia dio un giro radical en las décadas de 1930 y 1940. Según las notas, la industria buscaba la masificación de los refrigeradores domésticos. Querían un equipo en cada hogar del mundo. Y decidieron que lidiar con elementos tóxicos o inflamables de la naturaleza simplemente no era viable para meterlos en una cocina. Claro, imagínate el riesgo. Así que los laboratorios crearon sus propios gases sintéticos. Nacieron los famosos CFCs, como el R11 y el R12, y más tarde los HCFCs, como el R22. La percepción pública era que se habían inventado fluidos milagrosos. Eran la maravilla de la época. O sea, eran estables, no eran tóxicos y sobre todo no explotaban. Fue visto como uno de los mayores triunfos de la ingeniería química del siglo XX. Pero claro, esa aparente solución perfecta escondía un costo a largo plazo que absolutamente nadie anticipó en ese momento. Se masificó el aire acondicionado y la refrigeración comercial basándose en la seguridad inmediata de estos gases. La comodidad ante todo. Así es. Sin embargo, para 1987,
La comunidad científica internacional entró en estado de alerta roja. Se descubrió que estos gases sintéticos tan estables no se descomponían en la atmósfera baja, Sino que subían. flotaban directo hasta la estratosfera y estaban destruyendo la capa de ozono a un ritmo alarmante. Este descubrimiento llevó a la firma del Protocolo de Montreal. Que fue un hito histórico. Totalmente. Un esfuerzo global sin precedentes para eliminar gradualmente estas sustancias. Es increíble pensar que la solución que salvó a la industria casi destruye la protección natural del planeta contra la radiación solar. Pero el drama no terminó con el Protocolo de Montreal. Para nada. Apenas empezaba. Una década después, en 1997, el Protocolo de Kioto pone el reflector sobre otro problema masivo, el calentamiento global. Y resulta que las alternativas que la industria había creado rápidamente para reemplazar a los destructores de ozono, los llamados HFCs, como el R404A o el R134A, tenían un potencial de calentamiento global, o PSG, aterradoramente alto. O sea, ya no hacían un agujero en el cielo, pero actuaban como una manta térmica gigante sobre el planeta. Exacto, nos estábamos cocinando lentamente. Y eso generó una época de transición bastante caótica. El material del ingeniero Padilla señala que entre 1990 y 2014 la industria entró en una carrera frenética buscando alternativas verdaderamente verdes. Se intentó con nuevas familias de químicos, como los HFOs, tratando de encontrar el equilibrio entre seguridad, eficiencia y bajo impacto ambiental. Una búsqueda del tesoro químico. Asimismo. Y todo este recorrido histórico nos lleva al año 2019, con la implementación de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal. La industria, presionada por la necesidad urgente de mitigación climática, es forzada a tomar una decisión definitiva. ¿Y cuál crees que fue la solución adoptada a nivel global? Regresar casi en su totalidad a los refrigerantes naturales de 1834, dióxido de carbono, amoníaco e hidrocarburos. El círculo se cierra. Es un cierre de ciclo que de verdad invita a reflexionar. O sea, pasamos casi un siglo entero invirtiendo miles de millones de dólares en investigación y desarrollo, creando problemas ambientales masivos en el proceso, Y poniendo en riesgo ecosistemas enteros. solo para que la ingeniería moderna admitiera que la naturaleza tenía la mejor respuesta térmica desde el primer día. Yo estoy fascinada con esta ironía. Es una lección de humildad gigantesca para la ciencia aplicada. Sin embargo, el texto deja algo muy claro, y es un principio fundamental en la ingeniería. No existen las soluciones mágicas. Nada es perfecto. Exacto, no hay un fluido perfecto que lo tenga todo. Lo único que existen son los intercambios de riesgos. Al volver a los gases naturales, estamos aceptando lidiar con sus peligros inherentes para evitar el colapso ambiental. Esa frase, intercambios de riesgos, me parece central para entender el siguiente punto. Porque cuando el documento analiza a los que podríamos llamar los tres grandes naturales, queda en evidencia que trabajar con ellos no es un juego. Definitivamente no lo es. Hablemos del primero, el amoníaco, conocido químicamente como NH3. Las notas indican que jamás dejó de usarse por completo en el sector industrial pesado. Tiene una eficiencia energética altísima, su impacto en la capa de ozono es cero absoluto y su potencial de calentamiento global también es cero. En papel, los números son inmejorables. Desde el punto de vista puramente termodinámico y ecológico, es un campeón indiscutible. Pero esto plantea una duda razonable. Si el amoníaco es tan eficiente y ecológico, ¿por qué desapareció de las casas y por qué no lo vemos en las ventanas de los vecindarios? Ahí es donde entran los intercambios de riesgos. Ahí diste en el clavo. La respuesta reside en esos compromisos. El amoníaco es altamente tóxico para el ser humano y también es inflamable en ciertas concentraciones. Además, hay un factor técnico crucial. Es altamente corrosivo con el cobre y sus aleaciones. Y considerando que la inmensa mayoría de los sistemas de aire acondicionado tradicionales dependen de las tuberías de cobre por su facilidad para moldearse y transferir temperatura, bueno, usar amoníaco lo cambia todo. Exactamente. Construir un equipo con amoníaco exige una ingeniería completamente distinta. Obliga a usar tuberías de acero que son más pesadas, más difíciles de trabajar y requieren un tipo de soldadura mucho más compleja. Por eso su uso se mantiene confinado a grandes instalaciones industriales, frigoríficos y plantas procesadoras. Lugares donde pueden controlar el entorno. Sí, donde existen protocolos de seguridad de extremos.
detectores de fugas constantes y personal altamente capacitado para manejar emergencias toxicológicas. Eso explica perfectamente la barrera con el amoníaco. Si la toxicidad es un muro infranqueable para el uso doméstico, la industria tuvo que buscar un elemento que fuera inofensivo para la respiración humana. Y ahí es donde entra el segundo gran elemento natural. ¿Nuestro propio aliento? Exacto, el dióxido de carbono o CO2. La presentación del ingeniero Padilla lo describe como un refrigerante increíblemente verde. Su potencial de agotamiento de ozono es nulo y su potencial de calentamiento global es la unidad base de medición, es decir, tiene un valor de 1. Súper bajo. Y a diferencia del amoníaco, el CO2 no es inflamable ni corrosivo. A simple vista, parece el candidato ideal para reemplazar a los sintéticos en centros comerciales y oficinas. Dos, es que opera a presiones extraordinariamente altas. Para que el ciclo de refrigeración funcione con CO2, se alcanzan niveles de presión que harían estallar instantáneamente las tuberías de un aire acondicionado convencional. ¡Qué locura! O sea, estamos hablando de fuerzas brutales. Sí, significa que los compresores, las válvulas y las tuberías deben ser fabricados con un grosor y una resistencia muy superior. Y claro, esto eleva significativamente los costos de producción y mantenimiento. Es decir, cambiamos un riesgo tóxico por un riesgo mecánico de alta presión. Pero además, me llamó la atención un peligro adicional que menciona la fuente. Aunque el CO2 no es tóxico en sí mismo y no explota, en caso de una fuga masiva en un espacio cerrado y sin ventilación, este gas desplaza al oxígeno. Es un riesgo silencioso y aterrador. Al ser más pesado que el aire, el CO2 se acumula desde el suelo hacia arriba. Si una fuga ocurre en un sótano o en un cuarto de máquinas pequeño, la concentración de oxígeno disminuye rápidamente. Y nadie se da cuenta. No, esto puede causar asfixia a cualquier persona presente. Y lo más peligroso es que ocurre sin previo aviso, ya que el gas es inodoro en esas condiciones. Se requiere ventilación de emergencia y sensores de oxígeno muy precisos en cualquier instalación que lo utilice. Es impresionante pensar que pasamos de algo que corroe el metal a algo que trabaja a presiones extremas, lo que nos lleva inevitablemente a la tercera gran familia natural, los hidrocarburos. Las notas detallan dos principales. El R600A y el R290. Correcto. El R600A, que es isobutano, utilizado mayormente para aplicaciones de media y baja temperatura, como los refrigeradores domésticos, y el R290, el propano, que se usa para alta y media temperatura. Son opciones económicas, su eficiencia energética es soberbia, no son tóxicos en bajas cantidades y su impacto ambiental es prácticamente inexistente. Todo suena perfecto hasta que leemos su clasificación de seguridad. Así es. Entran en la clasificación de seguridad A3. Para dimensionar lo que esto significa, la letra A indica que tienen baja toxicidad, pero el número 3 indica alta inflamabilidad. Literalmente se trata de hacer circular gases derivados del petróleo por las tuberías de un electrodoméstico. O sea, una pequeña bomba de tiempo si no se hace bien. Tal cual. El uso de propano o isobutano en un equipo de climatización significa que el más mínimo error en el sellado del sistema puede ser catastrófico. Si hay una fuga y al mismo tiempo el termostato genera una pequeña chispa eléctrica, las consecuencias son explosivas, literalmente. ¡wow! Ese es el motivo por el cual el retorno a estos hidrocarburos ha exigido rediseñar los componentes eléctricos internos para que estén completamente sellados y no generen arcos voltaicos. También obliga a los técnicos a cambiar por completo sus métodos de trabajo. Ya no es posible acercar un soplete a una tubería sin haber realizado un vacío profundo y un barrido con nitrógeno. Para asegurar que no quede ni una sola molécula inflamable en el sistema. Exactamente. Es un trabajo de altísima precisión y cuidado. Al analizar este panorama, la conclusión es contundente. Para lograr tener ambientes frescos, sin destruir el ecosistema global, la humanidad está domando elementos venenosos, gases a presiones extremas y fluidos altamente explosivos. Es un trabajo de ingeniería invisible pero monumental. Hacemos una pausa en este momento porque nuestra intención es que las próximas generaciones de técnicos, ingenieros y especialistas en refrigeración y climatización sigan avanzando, sigan aprendiendo. Si este contenido te está agregando valor, te invitamos a que formes parte de esta comunidad. Suscríbete a este canal de YouTube, pero también en la descripción
tenemos los contactos de nuestras redes sociales en Instagram y en TikTok. Además de ello, tenemos cursos especializados desde cálculo de carga térmica, refrigeración en cámaras frigoríficas, diseños de ductería, sistemas de agua helada, así como proyectos. Si necesitas alguna asesoría en este ámbito, no dudes de escribirnos a nuestro correo que aparece acá en pantalla. Y que pasa desapercibido todos los días. Totalmente. Y esto me hace pensar en un aspecto fundamental que el material base explica de una forma muy didáctica: la mecánica detrás del enfriamiento. Porque, contrariamente a lo que dicta el sentido común, las máquinas no crean frío. El texto define al refrigerante simplemente como un fluido de transporte. Es una definición precisa y muy elegante que cambia por completo la perspectiva de cómo entendemos la climatización. Físicamente, es imposible inyectar frío en una habitación, porque el frío no es una energía. Es simplemente la ausencia de calor. Exacto. La función del refrigerante es actuar como un vehículo de carga. Entra al evaporador, que es el serpentín que se encuentra dentro de la habitación, en un estado frío y a baja presión. Como está más frío que el aire del entorno, absorbe la energía calorífica presente en la sala. Una vez que se llena de calor, viaja por las tuberías hacia la unidad exterior, el condensador. Que es la caja ruidosa que vemos afuera de las casas. Esa misma. Allí el compresor eleva su presión y temperatura, obligándolo a ceder y expulsar esa energía térmica hacia el ambiente exterior. Luego regresa al interior para repetir el ciclo. Para visualizarlo, es como si una cuadrilla de trabajadores entrara a la habitación con carretillas vacías, las llenaran con el calor del aire, salieran al patio a volcar ese calor y regresaran vacíos a seguir trabajando. Una analogía perfecta. Pero para que un fluido sea eficiente haciendo este trabajo de carretilla, el ingeniero Padilla enumera varias propiedades ideales. Habla de la importancia de tener una baja temperatura de ebullición. Y aquí hay un concepto que es vital detenerse a analizar: el alto calor latente de vaporización. ¿Por qué es tan importante este cambio de estado? El calor latente de vaporización es el verdadero secreto de la refrigeración eficiente. Imaginemos lo que ocurre en el cuerpo humano al transpirar durante un día muy caluroso. El sudor, que es agua, absorbe el calor de la piel. Pero el enfriamiento real no ocurre solo porque el agua esté fresca, sino cuando se evapora. Pasando de líquido a gas. Ese cambio de fase requiere una cantidad masiva de energía térmica, la cual es extraída directamente del cuerpo. Un refrigerante hace exactamente lo mismo dentro de las tuberías, pero a temperaturas mucho más extremas. Cambia de estado líquido a vapor dentro del equipo interior, absorbiendo una cantidad enorme de calor en el proceso. Ese ejemplo de la transpiración lo aclara perfectamente. Ahora las notas también mencionan un término técnico que suena complejo: el volumen específico de vapor. Y se indica que lo ideal es que sea moderado, además de una temperatura crítica alta, superior a los 93 grados Celsius. Para quienes no manejan estos cálculos a diario, ¿cómo se traduce esto al equipo físico que compramos en la tienda? Bueno, te explico. El volumen específico de vapor se refiere a cuánto espacio físico ocupa el refrigerante una vez que se ha convertido en gas. Si el fluido se expande demasiado ocupando un volumen enorme, el sistema necesitaría un compresor gigantesco para poder empujarlo y comprimirlo. O sea, ¿tendríamos motores del tamaño de un auto en nuestras ventanas? Exacto. Un volumen específico moderado permite diseñar compresores compactos, silenciosos y que consuman menos electricidad. ¿Y sobre la temperatura crítica? Por otro lado, la temperatura crítica es el límite térmico absoluto. Si un gas supera esa temperatura, se vuelve imposible licuarlo nuevamente, sin importar cuánta presión ejerza el compresor. Se requiere que este límite esté muy por encima de los 93 grados Celsius para garantizar que incluso en un día extremo a pleno sol del mediodía, el refrigerante en la unidad exterior pueda seguir condensándose y volviendo a su estado líquido para reiniciar el ciclo. Todo es un delicado equilibrio termodinámico. Pero aquí es donde la trama se complica aún más, y entramos a lo que me gusta llamar el drama químico de las tuberías, porque resulta que no todos los fluidos de transporte tienen la misma estructura. Aquí la cosa se pone fascinante. Sí, el documento expone diferentes categorías de refrigerantes modernos.
Por un lado, están los fluidos puros, como el antiguo CFC11 o el HFC 134A. Estos parecen ser los más nobles, ya que están formados por un solo tipo de molécula. Mantiene su composición intacta al evaporarse o condensarse. Pero luego entramos al intrincado mundo de las mezclas. Las mezclas representan uno de los desarrollos químicos más interesantes, pero al mismo tiempo son el mayor desafío técnico en el mantenimiento de equipos. Estas sustancias están compuestas por 2 o más tipos de moléculas diferentes. La presentación del ingeniero Padilla las divide en 2 categorías esenciales: las azeotrópicas y las zeotrópicas. Nombres un poco trabalenguas. Sí, un poco, pero mira, las mezclas azeotrópicas, como el R502, tienen una cualidad casi ilusoria. A pesar de ser una mezcla de distintos químicos, se comportan exactamente como si fueran un fluido puro. Todos los componentes de la mezcla se evaporan y condensan de manera simultánea a la misma temperatura para una presión dada. Actúan en perfecta sincronía. Así es. Pero la otra categoría, las mezclas zeotrópicas, como el R407A o el R410A, que son los gases más comunes en los aires acondicionados residenciales de la última década, tienen un comportamiento muy distinto. Las notas detallan que sus componentes hierven a temperaturas diferentes, incluso cuando la presión del sistema se mantiene constante. El texto denomina esta diferencia de temperaturas como deslizamiento, o por su término en inglés, glide. El concepto del glide es vital. Para ilustrarlo, es como observar una carrera de relevos donde los miembros del equipo corren a velocidades muy distintas. En una mezcla azeotrópica, las moléculas más ligeras o volátiles comienzan a hervir a una temperatura menor, y las moléculas más pesadas lo hacen a una temperatura mayor. A medida que el fluido atraviesa el evaporador, la temperatura va subiendo progresivamente mientras cada componente alcanza su propio punto de ebullición. Esa rampa de temperatura suena manejable si el equipo funciona a la perfección, pero el ingeniero Padilla introduce un escenario que describe como crítico, el momento en que algo sale mal y ocurre el temido fraccionamiento. Para visualizarlo, y esta analogía me encantó, es como tener una olla de sopa hirviendo. El agua, que es más ligera, se evapora rápidamente, pero los fideos y las verduras, que son los componentes pesados, se quedan en el fondo de la olla. ¿Qué significa esto exactamente dentro de un circuito de refrigeración? La analogía de la sopa es sumamente precisa. El fraccionamiento es la separación física de los componentes de la mezcla. Supongamos que hay una pequeña fisura en una tubería. Debido a que los elementos del refrigerante tienen distintos puntos de ebullición, las moléculas más volátiles escapan primero en forma de gas. Lo que queda atrapado dentro del equipo es una sopa espesa de moléculas pesadas. Un desastre químico interno. Totalmente, la composición química original por la cual se diseñó el equipo se destruye por completo. Y este mismo desastre ocurre si un técnico sin experiencia intenta recargar el sistema conectando el cilindro de gas en posición vertical en lugar de voltearlo para inyectar líquido. Estará inyectando únicamente los componentes más ligeros. El material base es contundente respecto a los efectos en cadena que esto provoca. El documento menciona que una vez que el gas se fracciona, métricas vitales como el subenfriamiento y el sobrecalentamiento dejan de ser confiables. Para quienes no instalan estos equipos a diario, ¿qué significan exactamente estos conceptos y por qué es tan grave que fallen? Los signos vitales del sistema, literalmente. El subenfriamiento es la garantía de que el refrigerante se ha enfriado lo suficientemente en el condensador como para ser 100% líquido antes de entrar a la válvula de expansión, sin burbujas de gas que le quiten eficiencia. Ajá. Y el sobrecalentamiento es lo opuesto. Asegura que a la salida del evaporador, todo el fluido sea gas puro antes de llegar al motor del compresor. Si llega una sola gota de líquido al compresor, este intenta comprimirla, y como los líquidos son incompresibles, las válvulas internas del motor se rompen. Así de simple. Destrucción instantánea. Prácticamente. Cuando ocurre el fraccionamiento, las tablas de presión y temperatura que guían al técnico pierden total validez. El sistema empieza a operar a ciegas, el consumo eléctrico se dispara, el equipo no enfría la habitación y el daño mecánico del motor es casi inevitable. Básicamente un error minúsculo en la manipulación química arruina un equipo que cuesta cientos o miles de dólares. Y todo esto nos lleva a un escenario sumamente práctico.
Porque toda esta teoría química y física aterriza en el mundo real durante el proceso de instalación de un aire acondicionado residencial tipo split. El material expone unas reglas matemáticas y físicas muy estrictas para la longitud de las tuberías de cobre que conectan la consola que va en la sala con el motor que se instala afuera. Si los tubos son muy cortos, las reglas dictan que se deben crear bucles artificiales, es decir, enrollar la tubería sobrante. Sí, ese requerimiento tiene un propósito puramente mecánico. Si la unidad interior y exterior están pegadas pared con pared, el recorrido de la tubería es tan corto que la vibración y el ruido acústico del compresor viajarían directamente a la habitación. Los bucles absorben esa energía cinética, pero el desafío matemático real ocurre en el escenario opuesto, cuando la instalación requiere tuberías muy largas. Y es aquí donde el cálculo se vuelve crítico. El documento ofrece un ejemplo específico que ilustra esto a la perfección. Los equipos vienen sellados de fábrica con una carga de refrigerante calculada meticulosamente para una longitud de tubería estándar. En el ejemplo expuesto, esa longitud es de 7,5 metros. Pero, ¿qué ocurre si la arquitectura de la casa obliga a utilizar 14,5 metros de tubería para llegar hasta el techo? Bueno, nos encontramos con una diferencia de 7 metros exactos de tubería extra que han sido añadidos al circuito. Esos metros adicionales representan un volumen físico vacío que ahora forma parte del sistema. Si el equipo se enciende sin compensar ese espacio extra, el ciclo termodinámico se queda sin suficiente fluido de transporte. Le falta sangre al sistema. Exactamente. Al faltar refrigerante, el compresor no se enfría adecuadamente con el flujo de retorno y se sobrecalienta. La regla del fabricante indica que se deben agregar 20 gramos de refrigerante adicional por cada metro extra. Es una multiplicación sencilla pero implacable. 7 metros multiplicados por 20 gramos da un total de 140 gramos. El técnico debe colocar el cilindro sobre una balanza digital de alta precisión e inyectar exactamente esos 140 gramos. Ni un gramo más, ni un gramo menos. Es asombroso cómo este minucioso detalle matemático es el único factor que separa a una instalación capaz de funcionar impecablemente durante una década de un equipo que colapsará durante la primera ola de calor del año. Ese nivel de precisión demuestra que instalar un equipo de climatización moderno está muy lejos de ser un simple trabajo de ensamblaje o albañilería. Es física y química aplicadas en tiempo real. Al hacer una recapitulación de todos los temas abordados en este análisis basado en el material del ingeniero Padilla, queda una sensación de profundo asombro. Hemos recorrido la inmensa historia de la refrigeración, entendiendo cómo la industria creó moléculas sintéticas milagrosas que terminaron amenazando la estabilidad climática global. Una historia circular impresionante. Sí. Exploramos el fascinante comportamiento del calor latente, el peligro invisible del fraccionamiento químico dentro de las tuberías y llegamos hasta la rigurosa precisión matemática que exige la instalación de un simple aire acondicionado en un hogar. La cantidad de ciencia que opera silenciosamente en el fondo de nuestras vidas cotidianas es abrumadora. Y considero que el recorrido histórico que analizamos hoy deja una lección fundamental sobre el progreso tecnológico. La búsqueda obsesiva por la comodidad y la seguridad inmediata nos llevó a diseñar sustancias químicas artificiales. Sin embargo, nos tomó casi un siglo completo descubrir y comprender el daño estructural a largo plazo que le estábamos causando a la atmósfera. Ahora, acorralados por la emergencia climática, las regulaciones internacionales han forzado a la industria a cerrar el círculo y retornar a las soluciones naturales del siglo XIX. Lo cual nos deja con un pensamiento final bastante provocador para nuestra audiencia. Una idea para analizar con detenimiento. Si la historia documentada nos ha demostrado nuestra enorme dificultad para anticipar las consecuencias a largo plazo de los químicos que creíamos 100% seguros, ¿cuál podría ser el impacto imprevisto de desplegar de forma masiva y a una escala global nunca antes vista estos elementos naturales? Al llenar millones y millones de sistemas residenciales y comerciales con fluidos altamente inflamables como el propano, elementos tóxicos como el amoníaco o sistemas de altísima presión con dióxido de carbono. ¿Estamos verdaderamente en el final del bucle histórico, habiendo resuelto el problema de la refrigeración para siempre? ¿O simplemente nos encontramos al inicio de un nuevo ciclo de problemas estructurales e intercambios de riesgos que apenas estamos por descubrir? Es sin duda alguna una pregunta que el tiempo se encargará de responder.
acabamos de escuchar el análisis que hemos tenido acerca del retorno de los refrigerantes naturales y las previsiones que debemos tener. Pero también nos acabamos de dar cuenta que ese retorno es lo que necesita la industria para cuidar el planeta y además de que son más eficientes. Si este contenido te ha gustado, no dejes de suscribirte a nuestras redes sociales, a YouTube, Instagram y TikTok, y compartir esta información. Nos vemos.